Hola, soy el pastor Vladimir Hernández y en simples palabras quiero analizar un texto de la Escritura que por lo general siempre ha traído algún tipo de complicación en su explicación, más que nada. O por lo general no hay mayor claridad en cuanto a lo que se quería transmitir en ese momento. Eh, Tenemos ahora por título Hacedores de Maldad y yo creo que a lo mejor más de alguna vez has escuchado precisamente de esta palabra, más de una enseñanza, predicación, y esta está, precisamente este texto, está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, cuando el Mesías dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera a demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les responderé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eh, en varios lugares, ministros, yo he escuchado hablar precisamente de este texto. Es un texto, la verdad, que nos lleva a pensar, a meditar, por causa precisamente, eh, porque lo que origina la respuesta del Mesías. Siempre tenemos una imagen a veces que las personas dentro de los lugares o las congregaciones que tienen ciertos dones las vemos como más acercadas a Dios, pero aquí es todo lo contrario. Vemos personas que precisamente manifiestan grandes dones y talentos, pero que en ningún caso estaban dignas o al nivel de lo que precisamente el Mesías nos enseña. Ahora, ¿a qué se refiere realmente en este caso el Mesías al decir hacedores de maldad? ¿Estará bien traducido? ¿Será realmente el mensaje que él quiere dar a conocer? ¿Será lo que realmente él dijo en ese momento? Recordemos que lo que tenemos nosotros de traducción es de traducción por sobre traducción, y en mucho tiempo se ha ido acomodando precisamente el lenguaje en virtud también de cómo este ha ido evolucionando, y por lo general muchas veces se pierde el sentido de las expresiones de lo que originalmente se trató de decir. Ahora en el nuevo pacto obviamente no tenemos textos originales, y lo más acercado quizás a los textos más antiguos, se trata, algunas editoriales tratan de mantener precisamente el concepto original, pero la gran mayoría por lo general se ha perdido ello. La pregunta es, ¿qué es maldad? O sea, ¿qué es dentro del concepto que el Mesías está aquí diciendo supuestamente que es maldad? ¿Y qué quiere decir con esta frase? Igual es ambiguo, porque tendríamos que de alguna manera investigar en las mismas escrituras en qué consiste la maldad, qué es maldad, a qué se está refiriendo, porque la maldad para cada uno puede ser una apreciación totalmente distinta. Para mí algo puede ser malo como para otra persona no. Entonces, dejar esto sujeto a la evaluación de cada uno tampoco corresponde, y conforme obviamente como la escritura ha sido estructurada, hay cosas que no las deja a la decisión de nosotros. Entonces, para eso debemos tener mayor claridad, sobre todo en la traducción y en lo que la palabra o las palabras estas del escrito original o del lenguaje original quieren precisamente transmitir. Entonces, estas palabras últimas, hacedor de maldad, vienen precisamente de los textos griegos. En la palabra hacedor es la palabra griega ergasomai, y la palabra ergasomai habla referente a una persona que labora o trabaja, que realiza alguna ocupación, algo cotidiano, continuo. Es como decir, o sea, podríamos esta palabra fácilmente reemplazarla por trabajador de maldad, por un orador de maldad, por un practicante de maldad, y estaría dentro precisamente de los parámetros legalmente traducido, por así decirlo. Pero la palabra maldad, que se tradujo como maldad, en griego es
anomía. Pero la palabra anomía no tiene nada que ver con un aspecto ético que siempre nos da la impresión de la palabra maldad. Siempre cuando hablamos de maldad, de repente lo vemos o lo llevamos siempre a un aspecto ético, un aspecto moral, eh, a acciones propiamente tal de una persona o de un grupo. Pero aquí la palabra anomía es una palabra, más bien dicho, en un aspecto legal. ¿Qué quiere decir? Porque su traducción más cercana es una ilegalidad o una violación de la ley. Por lo general una infracción. Como bien dice, infringir o iniquidad o transgredir. El ejemplo más cercano es precisamente una violación a una ley de tránsito, por ejemplo, saltarme un disco pare, pasar un semáforo en rojo, andar a exceso de velocidad donde no es permitido, y que a causa de eso precisamente se me entrega una infracción por la violación a la ley, a la normativa que está vigente. Cualquier tipo, actualmente esto es una condición legal, cualquier tipo, por ejemplo, yo si violara algún tipo de ley civil, yo estaría haciendo una anomía. Entonces, bajo ese parámetro, obviamente, de lo que realmente la palabra significa, el texto variaría bastante en cuanto a la apreciación de lo que el Mesías está diciendo. O sea que ya no sería simplemente un aspecto ético. Lo que el Mesías está aquí hablando es que a aquellos que van a llegar un día a su presencia, al final de los tiempos, que van a tratar de sacar todo su currículum con las obras supuestas que hicieron, Él les va a responder y les va a decir que se alejen de Él porque ellos obraron o violaron la ley. ¿Pero cómo? Si hacían muchos milagros, personas que profetizaban, personas que tenían inclusive autoridad y poder, pero aún así el Mesías les va a decir que violaron la ley. ¿Y qué ley? Obviamente, bajo el contexto espiritual bíblico en el que estamos hablando, solo existe una ley, y esos son los mandamientos del Eterno. En todas las escrituras que conocemos como Antiguo Pacto están escritos los mandamientos de Dios, los cuales obviamente son traídos en el contexto del Nuevo Pacto. Son nuevamente en gran parte precisamente traídos al contexto, y sobre todo los que el Mesías habla mucho de ello en el sentido de justicia y de ser misericordioso. Entonces, el ser un hacedor de maldad es igual a violar los mandamientos de Dios. Pero aquí nos queda la siguiente pregunta, y esto quedará para otro video. Pero si el Mesías nos libró de la maldición de la ley, en Gálatas 3:13, entonces, ¿a qué se refiere con violador de la ley? Es como contradictorio. Si supuestamente, según Pablo, el Mesías nos liberó de la maldición de la ley, ¿por qué entonces Él, en el último tiempo, cuando Él venga a restaurar el reino, algunos serán condenados por violar la ley? Buena pregunta, pero eso quedará para otro video en simples palabras. Bendiciones. Shalom.